A mí me tocó realizar el primer punto, que entonces nos decía, entregue la función de aceleración para encontrar la función de velocidad, velocidad por tiempo y use la condición inicial para hallar la constancia. Entonces acá está el desarrollo y pues lo que hicimos fue integramos la aceleración para obtener la fórmula de velocidad, usamos la velocidad inicial de 100 metros para completar la fórmula. El resultado final es velocidad por tiempo es igual a menos 10 por tiempo por 100. El segundo punto decía, entregue la función de la velocidad para encontrar la función de posición altura, altura por velocidad y use la condición para hallar la constancia de integración. Entonces, acá está el desarrollo de la operación y lo que hicimos fue integramos la velocidad para obtener la fórmula de altura, usamos la altura inicial de 400 metros para completar la fórmula. El resultado pues nos da es altura por tiempo es igual a menos 5 por t a la 2 más 100 por t más 400. Y la tercera parte del primer problema era calcular la altura que estaba el cohete después de que se apagara el motor en el instante tiempo igual a 4 segundos. Entonces, en esta parte lo que hicimos fue reemplazar el tiempo por los 4 en la fórmula de la altura y la conclusión es que a los 4 segundos el cohete se encontraba a 720 metros de altura. Muchas gracias por su atención. A continuación, pues los dejo con mis compañeros. A continuación voy a hacer una síntesis del ejercicio número 2. Lo primero que hicimos, lo primero que hay que saber es que el ejercicio se centró en el procesamiento de datos de un servidor. Entonces, lo primero que hicimos para iniciar el ejercicio es para encontrar pues como tal la cantidad total de datos procesados en terabytes de 0 a 6 horas, fue plantear la integral definida. Una vez establecimos pues esta integral, entonces se utilizó el método de sustitución. Este método de sustitución permitió convertir entonces una división compleja en mucho más simple y ahí obtuvimos que la cantidad total de datos procesados entre 0 y 6 horas fue de 4,69 terabytes. Y por último, utilizamos el teorema del valor medio. Y a través de este teorema, nosotros pudimos tomar la acumulación total de datos, dividirla entre el intervalo 6 horas, y ahí concluimos pues, que la tasa promedio de procesamientos de datos fue de 0,782 terabytes por hora. Muchas gracias. Me corresponde en la materia de cálculo integral el problema número 3, instalación de cableado en terreno curvo. Me especifica realizar un gráfico y cableado para calcular la derivada de la función, donde se realiza, pues, digamos, la derivación, el cálculo de cada uno de los puntos para obtener así una medición exacta. Debemos plantear una definición exacta de la longitud total del cableado necesario, para lo cual vamos a realizar términos logarítmicos para que poder lograr obtener un cálculo exacto. En los procesos logarítmicos vamos a utilizar términos provenientes de la solución para obtener así el resultado final de la longitud del cable necesario, donde nos arroja 1.810.092.000 kilómetros de cableado, y también nos solicita determinar la longitud exacta del cable que se desea instalar. Utilizando una sumatoria que combina ambos valores, obtenemos que el total de cableado que necesitamos para la instalación es de 1810.09 metros. Bueno, y en el punto número 4 vamos a observar cómo diseñar un tanque de almacenamiento que se forma al girar la curva. Vamos a dibujar la región y el sólido generado, plantear la integral por el método de discos y calcular el volumen total del tanque. Esto a través de los siguientes ejercicios. Entonces, como podemos observar, tenemos la primera parte del ejercicio en donde se nos indica que debemos generar un gráfico. Bueno, en el primer punto, en el dibujo de la región y del sólido, identificamos la función y igual al logaritmo natural, que en este caso vendría siendo x, y el intervalo en el que la vamos a girar es de x1 hasta xe, donde es aproximadamente 2.71. Dibujo la región bajo la curva entre la gráfica del logaritmo natural y el eje x y las líneas verticales. Luego, imaginamos que esa región gira alrededor del eje x, formando un sólido hueco, por decirlo así, por dentro, parecido a un tanque con una forma ensanchada, como lo podemos ver a continuación. En el punto número 2 vamos a calcular el volumen del sólido de revolución. Usamos el método de disco y aquí podemos observar la fórmula que se usó para el desarrollo del mismo. Bueno, aquí podemos verificar que se desarrolla la integral del logaritmo natural a la 2 aplicando un proceso de integración conocido como integración por partes, lo cual permite simplificar la expresión hasta obtener un resultado más manejable. Después de hacer esas simplificaciones, la integral completa evaluada entre 1 y da como resultado la expresión e-2. Finalmente ese valor se multiplica por pi, lo que nos da el volumen aproximado del tanque, que es 2.25 metros cúbicos. Y acá vemos cómo la gráfica se transforma
luego pues de generar el paso a paso a la integral hasta llegar al resultado final. Bueno, para concluir podemos mencionar que al girar la curva y del logaritmo natural entre 1 y alrededor del eje X obtenemos un sólido de revolución cuyo volumen podemos calcular usando una integración, y después de simplificar todo el proceso encontramos que el tanque tendría un volumen aproximado de 2.2565 metros cúbicos. Este ejercicio nos muestra cómo las matemáticas nos permiten diseñar objetos a partir de funciones y métodos de cálculo integral, como en este caso un tanque de almacenamiento, que es lo que plantea el punto 4. A mí me tocó el punto número 5, beneficios del mercado. Bueno, para esto del desarrollo, primero me enfoqué en saber cuál es la importancia del equilibrio entre la oferta y la demanda en un mercado. Luego desarrollé el punto número 1 del equilibrio, que obteniendo ese resultado me enfoqué en las integrales, que es como el enfoque principal de la K. Ya con estos resultados, pues los utilicé para entender cuántos beneficios tienen tanto el consumidor como el productor, el cual calculé el excedente del consumidor y el excedente del productor, pues mediante el uso de las integrales definidas para cada uno de las funciones integrales. En el excedente del consumidor, cuando tuve el resultado negativo por el del excedente del consumidor, interpreté que en ese escenario pues específico no existía beneficios para el consumidor, mientras que en el del productor pues sí había beneficios porque me dio un resultado positivo. Ya con esto, pues finalmente, pues en una pequeña tabla hice el resumen de los resultados, que fueron en la cantidad de equilibrio, 4.000 unidades, en el precio de equilibrio fueron $37 y en el excedente del consumidor menos 48, mientras que en el excedente del productor fueron 85.33.